Una nuera expulsó a su suegra enferma de 72 años sin un centavo. Pero Jesús la hizo millonaria. Hola, querido espectador. Gracias por estar aquí. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has visto cómo la ingratitud puede destruir familias, pero también cómo Dios tiene maneras inesperadas de hacer justicia. Ahora continuemos con esta historia que te mostrará que nunca es demasiado tarde para que la vida te dé una segunda oportunidad. Carmen Rivas tenía 72 años y había dedicado los últimos 20 años de su vida a cuidar a una familia que no era suya por sangre, pero que había llegado a amar como propia. Había criado a los hijos de su nuera Patricia como si fueran sus propios nietos. Había mantenido la casa funcionando mientras Patricia trabajaba y había cuidado a su hijo Miguel cuando estuvo enfermo durante meses antes de su muerte 5 años atrás. Pero esa mañana del 15 de noviembre, mientras el dolor de la artritis le atravesaba las manos como agujas de fuego y la tos persistente que había desarrollado durante el último mes le quitaba el aliento, Carmen se enfrentaba a la realidad más cruel que había experimentado en sus 72 años de vida. Patricia, la mujer a quien había tratado como a una hija durante 2 décadas, estaba parada en la puerta de la casa donde Carmen había vivido desde que murió su esposo, con una maleta vieja en las manos y una expresión fría en el rostro. «Carmen, ya es hora de que te vayas», le dijo Patricia con una voz que no mostraba ni una pizca de la gratitud o el cariño que Carmen esperaba después de tantos años de sacrificio. Carmen se aferró al marco de la puerta, sintiendo que sus piernas temblorosas apenas podían sostenerla. «¿Irme? Patricia, mijita, esta es mi casa. Aquí vivieron Miguel y yo durante 15 años. Aquí crié a tus hijos cuando tú trabajabas». «Era la casa de Miguel», corrigió Patricia con dureza. «Y cuando él murió, me la dejó a mí. Ahora tengo un nuevo esposo y él no quiere ancianos enfermos viviendo con nosotros». Las palabras cayeron sobre Carmen como golpes físicos. Su nuevo esposo. Patricia se había vuelto a casar hacía apenas 3 meses, con un hombre que Carmen había conocido solo brevemente. Un hombre que había mirado a Carmen desde el primer día como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la decoración. «Pero Patricia», murmuró Carmen con voz quebrada, «yo no tengo a dónde ir. No tengo dinero, no tengo familia. Mis únicos parientes están ustedes». «Eso no es mi problema», respondió Patricia, y la frialdad en su voz era más cortante que cualquier grito. «Ya cumplí mi obligación contigo durante 5 años después de que murió Miguel. Ahora necesito pensar en mi nueva familia». Carmen sintió que algo se quebraba irremediablemente en su pecho. No era solo el rechazo lo que la destruía, sino la facilidad con que Patricia descartaba 2 décadas de historia compartida como si Carmen nunca hubiera significado nada para ella. «¿Y los niños?», preguntó Carmen con un hilo de voz. «¿Qué van a decir Andrea y Luis cuando sepan que echaste a su abuela?» «Los niños van a entender que necesitamos nuestro espacio», respondió Patricia sin inmutarse. «Y no eres su abuela, eres la madre de su padre muerto. Ya es hora de que se acostumbren a su nueva realidad». Las palabras fueron como puñaladas. Andrea y Luis, que ahora tenían 17 y 15 años respectivamente, habían llamado abuela a Carmen desde que aprendieron a hablar. Ella los había consolado cuando tuvieron pesadillas, los había ayudado con la tarea durante años, los había cuidado cuando estaban enfermos. «Por favor», susurró Carmen, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. «Solo necesito un poco más de tiempo. Puedo buscar trabajo, puedo contribuir con los gastos». Patricia se rió con una risa cruel que no tenía nada de humor. «¿Trabajo? ¿Tú? Mira cómo estás. Tosiendo todo el día, quejándote de dolores, moviéndote como un fantasma por la casa. ¿Quién va a contratar a una anciana enferma?» Carmen miró sus manos temblorosas, deformadas por la artritis, manchadas por la edad. Era cierto que ya no era joven, que su cuerpo le dolía constantemente, que la tos había empeorado. Pero había trabajado duro toda su vida. Había criado a su propio hijo como madre soltera después de que su esposo muriera en un accidente cuando Miguel tenía apenas 10 años. Había trabajado limpiando casas, vendiendo comida,
haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Yo te ayudé cuando Miguel se enfermó, le recordó Carmen con desesperación. Vendí las pocas joyas que tenía para pagar sus medicinas. Te presté mis ahorros cuando no podías pagar la renta. Y yo te di techo durante 5 años después de su muerte, respondió Patricia con impaciencia. Estamos a mano. Carmen se dio cuenta de que no había argumentos que pudieran tocar el corazón de Patricia. La mujer que había conocido durante 20 años, que había llorado en sus brazos cuando Miguel murió, que había dicho que Carmen era como una madre para ella, había desaparecido. En su lugar estaba una extraña fría y calculadora que veía a Carmen como un obstáculo para su nueva vida. ¿Puedo al menos despedirme de Andrea y Luis? Están en el colegio, mintió Patricia. Carmen sabía que era sábado y que los niños estaban en casa, probablemente escondidos en sus cuartos para no presenciar esta escena dolorosa. Es mejor así, un adiós rápido y limpio. Patricia le entregó la maleta vieja que contenía la poca ropa que Carmen poseía. Aquí está todo lo tuyo. Tienes 1 hora para salir de la propiedad. ¿1 hora? Preguntó Carmen con incredulidad. Patricia, he vivido aquí durante 15 años. Esta casa está llena de recuerdos de Miguel, de los niños. Los recuerdos no pagan las cuentas, interrumpió Patricia. Mi nuevo esposo viene a almorzar y no quiero que te encuentre aquí. Carmen miró alrededor de la casa que había sido su hogar durante tanto tiempo. Las paredes tenían fotos de los niños creciendo, fotos de Miguel antes de enfermarse, fotos de celebraciones familiares donde ella había estado presente en cada una. En la sala estaba el sillón donde había pasado noches enteras cuidando a Miguel cuando estaba muy enfermo. En la cocina estaba la mesa donde había ayudado a Andrea y Luis con la tarea durante años. Todo eso se había convertido en historia. En menos de 1 hora estaría en la calle sin hogar, sin dinero, sin familia. Carmen tomó la maleta con manos temblorosas. Pesaba más de lo que sus brazos débiles podían manejar cómodamente, pero era todo lo que le quedaba en el mundo. ¿Tienes aunque sea un poco de dinero que puedas darme?, preguntó Carmen con la última pizca de dignidad que le quedaba. Solo para unos días hasta que encuentre algo. Patricia suspiró con exagerada paciencia. Carmen, no soy un banco. Ya te ayudé suficiente dejándote vivir aquí gratis durante 5 años. No fue gratis, murmuró Carmen. Yo cociné, limpié, cuidé a los niños. Eso era lo mínimo que podías hacer para pagar tu habitación, replicó Patricia. Y ahora se acabó. Carmen se dirigió lentamente hacia la puerta, arrastrando la maleta que parecía pesar más con cada paso. Al llegar al umbral se giró una última vez. Patricia, algún día tú también vas a ser vieja. Algún día tú también vas a necesitar ayuda. Espero que cuando llegue ese momento encuentres más compasión de la que me estás mostrando hoy. Patricia cerró la puerta sin responder. Carmen se quedó parada en la acera, bajo el sol de mediodía que en noviembre en El Salvador puede ser implacable, sin saber qué hacer o a dónde ir. Su maleta estaba a sus pies, conteniendo todo lo que poseía en el mundo. 5 vestidos gastados, 2 pares de zapatos viejos, algunas prendas íntimas remendadas y una foto de Miguel que siempre mantenía en su mesa de noche. No tenía dinero. Literalmente, no tenía ni un centavo. Durante los últimos 5 años había dependido completamente de Patricia para todo: comida, techo, incluso el jabón para bañarse. No había pensado en ahorrar dinero porque había asumido que tendría un hogar hasta el día de su muerte. Se sentó en la acera porque sus piernas ya no podían sostenerla. El peso de la realidad la golpeó como una avalancha. Era una mujer de 72 años, enferma, sin dinero, sin hogar, sin familia que la quisiera. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dormir en la calle, mendigar comida. La idea la llenó de una vergüenza tan profunda que sintió náuseas. Mientras estaba sentada ahí, vio a través de la ventana que Andrea y Luis se asomaron rápidamente antes de que Patricia los alejara. Pudo ver en sus ojos jóvenes una mezcla de tristeza y confusión. Ellos no entendían completamente lo que estaba pasando, pero sabían que algo terrible había ocurrido. Carmen se levantó con gran esfuerzo, tomó su maleta y comenzó a caminar sin rumbo por las calles de San Salvador.
No tenía un plan, no tenía un destino. Solo sabía que tenía que alejarse de la casa, que ya no era su hogar antes de que llegara el nuevo esposo de Patricia y la humillación fuera aún mayor. Cada paso le dolía. La artritis en sus rodillas la hacía caminar lentamente, y la maleta, aunque no era pesada, se sentía imposible de cargar. El sol del mediodía la estaba deshidratando, pero no tenía dinero para comprar agua. Después de caminar durante 1 hora, se detuvo en un parque pequeño y se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol. Era la primera vez en su vida que estaba completamente sola en el mundo, sin nadie que se preocupara por ella, sin nadie que la esperara en casa. La tos que había estado molestándola durante semanas empeoró con el estrés y el calor. Era una tos seca y persistente que la dejaba sin aliento. Se preguntó si sería algo serio, algo que necesitara atención médica, pero sin dinero y sin seguro médico, esa pregunta era irrelevante. Mientras estaba sentada en la banca, viendo a las familias pasar por el parque, padres empujando carritos de bebé, niños corriendo y riendo, abuelos caminando de la mano con sus nietos, Carmen sintió una soledad tan profunda que parecía un dolor físico. Se preguntó cómo había llegado a este punto. Había trabajado duro toda su vida. Había sido una buena madre, una buena suegra, una buena abuela. Había sacrificado sus propias necesidades por el bienestar de su familia. Y ahora, en el momento de su vida cuando más necesitaba apoyo, se encontraba completamente abandonada. «Dios mío», susurró al aire, sintiendo que era la primera oración real que hacía en años. «No sé qué hacer, no sé a dónde ir. Si todavía te importo, si todavía me ves, por favor, ayúdame». No esperaba una respuesta. No esperaba que nada cambiara. Solo necesitaba decir las palabras en voz alta, admitir su desesperación completa. Pero mientras las palabras salían de sus labios, algo cambió en el aire alrededor de ella. Una paz extraña, inexplicable, la envolvió como una manta invisible. No solucionó sus problemas, no le dio dinero o casa, pero por primera vez desde la mañana sintió que no estaba completamente sola. Era como si alguien invisible se hubiera sentado en la banca junto a ella, sin decir nada, pero haciéndole saber que la estaba acompañando en el momento más difícil de su vida. Carmen no sabía que esa sensación de compañía invisible era solo el comienzo de algo que cambiaría no solo su situación inmediata, sino toda su comprensión de lo que significa ser verdaderamente rica. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La tarde se convirtió en noche mientras Carmen permanecía en la banca del parque, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Había pasado las últimas horas viendo a las familias disfrutar del sábado por la tarde, y ahora el parque se estaba vaciando mientras todos regresaban a sus hogares cálidos para cenar juntos. Carmen no tenía hogar al cual regresar, no tenía cena esperándola, no tenía familia que se preguntara dónde estaba. El guardia de seguridad del parque se acercó cuando comenzaron a encender las luces nocturnas. Era un hombre joven, de unos 25 años, que la había estado observando durante las últimas horas con expresión preocupada. «Disculpe, señora», le dijo con respeto pero con firmeza. «El parque cierra a las 8 de la noche. No puede quedarse aquí». Carmen lo miró con ojos cansados. «¿A dónde puedo ir?» El guardia se sintió incómodo. Era obvio que Carmen no era una indigente común. Su ropa, aunque vieja, estaba limpia. Su manera de hablar era educada. Había algo en ella que hablaba de una mujer que había conocido mejores tiempos. «¿No tiene familia, señora? ¿Algún lugar donde pueda pasar la noche?» Carmen negó con la cabeza lentamente. «Mi nuera me echó de casa esta mañana. No tengo a dónde ir». El guardia suspiró. Había visto demasiadas historias similares en su trabajo. «Mire, señora, hay un refugio para personas sin hogar a unas 10 cuadras de aquí. Abren las puertas a las 9 de la noche». «¿Un refugio?» «Sí. Dan cena, una cama para dormir y desayuno en la mañana. No es lujoso, pero es seguro». Carmen sintió que otra parte de su dignidad se desmoronaba.
Un refugio para indigentes. Nunca había imaginado que algún día necesitaría un lugar así. ¿Cómo llego ahí? El guardia le dio direcciones detalladas. Pero señora, añadió con gentileza, vaya ahora. Si llega muy tarde, no habrá espacio. Carmen se levantó de la banca con gran esfuerzo. Sus músculos se habían endurecido por estar sentada durante horas, y el dolor de la artritis había empeorado con la humedad de la noche. Tomó su maleta y comenzó a caminar lentamente en la dirección que le había indicado el guardia. El refugio estaba en una de las zonas más pobres de San Salvador. Carmen tuvo que caminar por calles que nunca había conocido, donde las casas eran de lámina y cartón, donde los olores de comida barata y basura se mezclaban en el aire, donde los niños jugaban en la calle sin supervisión mientras los adultos bebían en las esquinas. Era un mundo completamente diferente al barrio de clase media donde había vivido con Patricia. Un mundo que la hacía sentir que había caído no solo económicamente, sino socialmente también. Cuando finalmente encontró el refugio, vio una fila de personas esperando afuera. Había hombres de todas las edades, algunas mujeres con niños pequeños, ancianos que se veían perdidos y confundidos como ella. Todos tenían algo en común, esa expresión de derrota que viene de no tener opciones. Carmen se unió a la fila, sintiendo que cada minuto que pasaba ahí la marcaba más como alguien que había perdido el control de su vida. La mujer que estaba delante de ella en la fila la miró de arriba abajo. ¿Primera vez aquí?, le preguntó. Carmen asintió sin confiar en su voz. Se nota. Todavía tienes esa cara de shock. No te preocupes, se pasa. Después de la primera semana ya te acostumbras. ¿Primera semana? Bueno, algunas personas vienen aquí solo por una noche cuando tienen una emergencia, pero la mayoría de nosotros, esto se convierte en nuestra vida. Yo llevo 3 meses viniendo todas las noches. Carmen sintió un pánico frío en el estómago. 3 meses. Es difícil salir de aquí una vez que caes, explicó la mujer con una resignación que aterrorizó a Carmen. Especialmente cuando eres vieja como nosotras. ¿Quién va a contratar a una mujer de 60 años? Yo tengo 72, murmuró Carmen. La mujer la miró con lástima. Ay, mijita, entonces vas a estar aquí mucho tiempo. Cuando finalmente abrieron las puertas del refugio, Carmen entró a un mundo que nunca había imaginado que existiera. El olor era lo primero que la golpeó, una mezcla de desinfectante barato, sudor y desesperación humana. Las paredes estaban pintadas de un verde hospitalario que había perdido su color original. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular. Una trabajadora social, una mujer de unos 40 años con expresión cansada, la dirigió hacia una mesa donde tenía que registrarse. Nombre completo, dijo la mujer sin levantar la vista de su papeleo. Carmen Rivas. ¿Edad? 72 años. ¿Documento de identidad? Carmen rebuscó en su maleta y encontró su cédula de identidad, uno de los pocos documentos que había logrado llevarse. ¿Dirección permanente? Carmen se quedó callada. Ya no tenía dirección permanente. No tengo, susurró. ¿Familia de contacto en caso de emergencia? Carmen pensó en Andrea y Luis, pero sabía que Patricia no permitiría que la contactaran si algo le pasaba. No tengo. La trabajadora social finalmente levantó la vista y miró a Carmen. Había algo en sus ojos que era diferente a la indiferencia burocrática que Carmen había esperado. Señora Carmen, ¿está usted enferma? ¿Necesita atención médica? Tengo artritis y una tos que no se me quita, admitió Carmen. ¿Está tomando medicamentos? No tengo dinero para medicamentos. La trabajadora social anotó algo en su formulario. Mañana en la mañana tenemos un médico voluntario que viene a revisar a los residentes nuevos. La voy a anotar para que la vea. Era la primera muestra de bondad genuina que Carmen había recibido en todo el día. Sintió lágrimas en sus ojos. Gracias, murmuró. ¿Ha comido hoy? Carmen se dio cuenta de que no había comido nada desde el desayuno y apenas había sido una taza de café con un pedazo de pan. No mucho. La cocina todavía está abierta. Vaya allá después de que le asignen su cama. Le dieron una cama en un dormitorio grande lleno de literas de metal.
Había 20 camas en total, ocupadas por mujeres de todas las edades. Algunas estaban claramente enfermas mentales, hablando solas o haciendo movimientos extraños. Otras se veían simplemente agotadas por la vida. Carmen puso su maleta debajo de la cama que le habían asignado y se sentó en el colchón delgado. Era duro e incómodo, cubierto con sábanas que habían sido lavadas tantas veces que habían perdido toda suavidad. Se dirigió hacia la cocina donde sirvieron una cena simple, frijoles, arroz y una tortilla. No era la peor comida que había probado, pero el ambiente la hacía difícil de disfrutar. La cafetería estaba llena de gente hablando en voz alta, algunos quejándose de sus problemas, otros discutiendo por razones insignificantes. Carmen comió en silencio, tratando de procesar cómo su vida había cambiado tan drásticamente en menos de 12 horas. Esta mañana había despertado en su propia cama, en una casa que consideraba su hogar. Esta noche estaba comiendo comida de caridad en un refugio para indigentes. Después de cenar, regresó al dormitorio y se acostó en la cama que le habían asignado. Las luces se apagaron a las 10 de la noche, pero el dormitorio siguió lleno de sonidos. Mujeres tosiendo, llorando en silencio, hablando solas, roncando. Carmen se quedó despierta durante horas, mirando el techo agrietado y preguntándose cómo había llegado a este punto. Repasó mentalmente cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho por su familia, preguntándose si había cometido errores que la habían llevado a esta situación. Pero no podía encontrar nada que hubiera hecho diferente. Había amado incondicionalmente, había dado todo lo que tenía, había puesto las necesidades de otros por encima de las suyas propias, y ahora estaba pagando el precio de esa generosidad. Dios, susurró en la oscuridad, no entiendo por qué me está pasando esto. Traté de ser buena, traté de hacer lo correcto. ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesito? No hubo respuesta audible, pero Carmen sintió esa misma presencia extraña que había sentido en el parque, como si alguien invisible estuviera sentado junto a su cama, acompañándola en su dolor. Era una sensación que no podía explicar racionalmente, pero que la consoló lo suficiente para finalmente quedarse dormida. Lo que Carmen no sabía era que mientras ella luchaba contra el insomnio en una cama de refugio, algo estaba siendo puesto en movimiento. Fuerzas que no podía ver ni entender estaban trabajando a su favor, preparando una transformación que comenzaría en el lugar menos esperado, una iglesia pequeña donde había decidido buscar consuelo espiritual. Durante las siguientes semanas, Carmen estableció una rutina de supervivencia. Despertaba temprano en el refugio, desayunaba lo que le daban y luego pasaba el día caminando por la ciudad buscando trabajo. Iba a tiendas, oficinas, casas particulares, preguntando si necesitaban ayuda con limpieza, cocina o cualquier tarea que una mujer mayor pudiera hacer. Las respuestas eran siempre las mismas. No estamos contratando. Necesitamos gente más joven. No podemos pagar salarios. Déjenos su teléfono. Pero Carmen no tenía teléfono. No tenía dirección permanente. No tenía referencias laborales recientes. Cada rechazo la golpeaba no solo económicamente, sino emocionalmente. Se estaba dando cuenta de que en una sociedad que valoraba la juventud y la productividad, una mujer mayor sin recursos era prácticamente invisible. Pero fue durante la tercera semana en el refugio cuando Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Decidió que aunque había perdido su hogar, su familia y su seguridad económica, no iba a perder su fe. El domingo por la mañana, en lugar de vagar sin rumbo por las calles como había estado haciendo, se dirigió hacia la iglesia católica más cercana al refugio. Era una iglesia pequeña, humilde, llamada Santa María de la Esperanza, ubicada en el mismo barrio pobre donde estaba el refugio. Cuando entró a la iglesia esa mañana, Carmen no sabía que estaba a punto de tener un encuentro que no solo restauraría su fe, sino que revelaría secretos de su pasado que la convertirían en una de las mujeres más ricas de El Salvador. Todo lo que sabía era que necesitaba encontrar a Dios en el lugar más oscuro de su vida, y a veces es precisamente en los lugares más oscuros
donde la luz se hace más visible. La iglesia de Santa María de la Esperanza era tan humilde como su congregación. Las bancas de madera estaban gastadas por décadas de uso. Las ventanas tenían vidrios agrietados y el altar principal estaba decorado con flores de plástico porque no había dinero para flores frescas cada semana. Pero cuando Carmen entró esa mañana de domingo, sintió algo que no había sentido en meses: paz. Se sentó en la última banca, sintiendo que no pertenecía completamente al lugar, pero tampoco queriendo ser el centro de atención. Su ropa, aunque limpia, olía ligeramente a desinfectante del refugio. Su aspecto cansado y demacrado la marcaba como alguien que estaba pasando por tiempos difíciles. El padre José, un sacerdote de unos 50 años que había servido en esa parroquia durante 15 años, comenzó la misa con una homilía sobre la esperanza en tiempos de tribulación. Sus palabras parecían dirigidas específicamente a Carmen, aunque ella sabía que él no la conocía. «Hermanos», decía el padre José con voz cálida, «a veces Dios permite que pasemos por el valle más oscuro no para castigarnos, sino para prepararnos para las bendiciones que no podríamos haber recibido si hubiéramos permanecido en nuestra zona de comodidad». Carmen sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Había perdido toda comodidad, toda seguridad. Si eso era preparación para algo mejor, no podía imaginar qué podría ser. Después de la misa, cuando la mayoría de los feligreses se habían ido, Carmen se quedó en su banca. No tenía prisa por regresar al refugio, y la iglesia le ofrecía un respiro de la dureza de su nueva realidad. Fue entonces cuando notó que alguien más había permanecido en la iglesia. Era un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con ropa sencilla pero limpia, sentado a unas cuantas bancas de distancia. Tenía algo familiar en su apariencia, aunque Carmen estaba segura de que nunca lo había visto antes. El hombre se levantó y caminó hacia donde estaba Carmen. Sus movimientos eran tranquilos pero decididos, como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Buenos días», le dijo con una sonrisa cálida. «Me llamo Jesús». Carmen levantó la vista y se encontró con ojos que parecían ver directamente a través de todas sus preocupaciones y miedos. «Buenos días. Soy Carmen». «Lo sé», respondió Jesús sentándose en la banca junto a ella. «Sé por lo que has estado pasando, Carmen. Sé del dolor que sientes, de la traición que experimentaste, de las noches que has pasado preguntándote si alguien se preocupa por ti». Carmen lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabe eso? ¿Lo conoce a usted?» «Te conozco desde antes de que nacieras», respondió Jesús con gentileza. «He estado contigo en cada momento difícil de tu vida, aunque no siempre hayas sido consciente de mi presencia». Había algo en la manera en que hablaba que hizo que Carmen no cuestionara la extrañeza de la conversación. Era como si finalmente alguien entendiera completamente su situación sin necesidad de explicaciones. «¿Por qué me está pasando esto?», preguntó Carmen con voz quebrada. «Traté de ser buena toda mi vida, traté de amar a mi familia, de sacrificarme por ellos. ¿Por qué Dios me castigó de esta manera?» «¿Castigo?», repitió Jesús con una sonrisa triste. «Carmen, lo que te está pasando no es castigo, es liberación». «¿Liberación? ¿De qué?» «De una familia que nunca te valoró como merecías, de una situación donde dabas todo y no recibías nada a cambio, de una vida donde eras tomada por garantizada». Carmen frunció el ceño. «Pero ahora no tengo nada. No tengo casa, no tengo dinero, no tengo familia». «No tienes las cosas que pensabas que te daban seguridad», corrigió Jesús. «Pero tienes algo mucho más valioso. Tienes la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no tienes que vivir para hacer feliz a otra gente». «No entiendo». Jesús se giró hacia ella y tomó suavemente sus manos arrugadas entre las suyas. Carmen sintió una calidez que no había experimentado en meses. «Carmen, durante los últimos 20 años has vivido tu vida tratando de ganar el amor de Patricia y de sus hijos. Te convertiste en lo que ellos necesitaban que fueras, no en quien realmente eras. Te hiciste pequeña para que ellos se sintieran grandes, te sacrificaste para que ellos pudieran tomar». «Pero eso es lo que se supone que debe hacer una familia», protestó Carmen. «Sacrificarse unos por otros».
El sacrificio debe ser mutuo, respondió Jesús. Una relación donde solo una persona da y la otra solo recibe no es amor, es explotación. Carmen sintió que algo se movía en su pecho, como si una verdad dolorosa pero necesaria finalmente estuviera siendo reconocida. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo puedo reconstruir mi vida a los 72 años? Jesús sonrió. ¿Recuerdas a tu padre, Carmen? Carmen se sorprendió por el cambio de tema. Por supuesto, murió cuando yo tenía 25 años. ¿Recuerdas lo que hacía para vivir? Era agricultor, tenía unas tierras en las afueras de San Salvador. ¿Y qué pasó con esas tierras cuando él murió? Carmen frunció el ceño. Mi madre las vendió, necesitábamos el dinero para sobrevivir. ¿Estás segura de que las vendió? Por supuesto, ella me lo dijo. Jesús la miró con una expresión que parecía saber algo que ella no sabía. Carmen, hay cosas sobre tu pasado que nunca supiste. Verdades que fueron escondidas de ti, no por maldad, sino por circunstancias. ¿Qué clase de verdades? Tu madre nunca vendió las tierras de tu padre. Carmen se quedó inmóvil. ¿Qué? Las tierras siguen existiendo y legalmente te pertenecen a ti. Eso es imposible. Mi madre me dijo que las había vendido para pagar las deudas después de la muerte de papá. Tu madre mintió para protegerte, explicó Jesús gentilmente. En esa época, una mujer joven con tierras era vista como un objetivo para hombres que querían casarse solo por interés. Tu madre escondió la propiedad para que pudieras encontrar un esposo que te amara por quien eras, no por lo que tenías. Carmen sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Pero dónde están los documentos? ¿Cómo puedo probar que las tierras son mías? Tu madre los escondió en el lugar más seguro que conocía, respondió Jesús. En la Biblia familiar que te dejó cuando murió. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿La Biblia que tengo en mi maleta? La misma. Carmen había cargado esa Biblia durante años, pero raramente la abría. Era un libro grande y pesado, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero agrietada. La había conservado porque era el último regalo de su madre, pero nunca había pensado que pudiera contener algo más que palabras sagradas. ¿Estás diciéndome que hay documentos legales escondidos en esa Biblia? Estoy diciéndote que tu madre era más sabia de lo que jamás supiste. Escondió tu herencia de una manera que solo tú la encontrarías cuando realmente la necesitaras. Carmen se levantó de la banca bruscamente. Tengo que ir al refugio. Tengo que buscar en la Biblia. Espera, le dijo Jesús suavemente. Antes de que vayas, hay algo más que necesitas saber. Carmen se detuvo, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Esas tierras ya no son solo tierras de cultivo, continuó Jesús. En los últimos 40 años, San Salvador ha crecido. Lo que antes eran campos agrícolas, ahora están en el corazón de la expansión urbana. ¿Qué significa eso? Significa que esas tierras ahora valen millones de dólares. Carmen se sentó pesadamente en la banca, sintiendo que no podía procesar la información. ¿Millones? Desarrolladores inmobiliarios han estado buscando exactamente ese tipo de propiedad durante años. Tierras grandes, bien ubicadas, perfectas para centros comerciales, condominios, proyectos de desarrollo urbano. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, tratando de asimilar lo que Jesús le estaba diciendo. Si era cierto, si realmente poseía tierras valiosas, entonces toda su situación podía cambiar de la noche a la mañana. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué ahora? Porque era necesario que perdieras todo lo que pensabas que tenías para que pudieras encontrar lo que realmente te pertenece, respondió Jesús. Si Patricia no te hubiera echado de casa, nunca habrías buscado la Biblia de tu madre. Nunca habrías encontrado los documentos. Habrías muerto sin saber que eras rica. ¿Está diciéndome que Patricia me hizo un favor al echarme? Estoy diciéndote que a veces Dios usa la crueldad de las personas para cumplir sus propósitos de bondad. Patricia actuó por egoísmo, pero Dios usó su egoísmo para liberarte. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que no podía identificar completamente.
Era una mezcla de alivio, gratitud y algo parecido a la esperanza. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información? Primero, encuentra los documentos. Segundo, busca un abogado que te ayude a reclamar tu propiedad. Tercero, decide qué tipo de vida quieres vivir con tu nueva libertad. ¿Nueva libertad? Carmen, durante 72 años has sido pobre, no solo económicamente, sino emocionalmente. Has vivido dependiendo de otros para tu felicidad, para tu seguridad, para tu sentido de valor propio. Ahora vas a tener la oportunidad de descubrir quién eres cuando tienes el poder de hacer tus propias decisiones. Jesús se levantó de la banca, pero recuerda algo muy importante. ¿Qué? El dinero va a cambiar tu situación, pero no va a cambiar quién eres. Vas a seguir siendo la misma Carmen que ama profundamente, que se sacrifica por otros, que tiene un corazón generoso. La diferencia es que ahora vas a poder elegir a quién das tu amor, en lugar de dárselo a gente que no lo valora. ¿Volveré a verlo? Jesús sonrió. Siempre estaré cerca cuando me necesites. Solo tienes que buscarme. Cuando Carmen parpadeó, Jesús había desaparecido. Se quedó sola en la iglesia, pero no se sintió sola. Se sintió como si acabara de recibir no solo información, sino propósito. Se levantó de la banca y caminó rápidamente hacia la salida de la iglesia. Tenía que llegar al refugio. Tenía que buscar en la Biblia de su madre. Tenía que descubrir si las palabras de Jesús eran reales o si había sido un sueño causado por la desesperación. Pero mientras caminaba por las calles hacia el refugio, Carmen sabía en su corazón que no había sido un sueño. Había sido un encuentro real con alguien que conocía secretos sobre su vida que ni ella misma había conocido. Y si tenía razón sobre los documentos, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía ni imaginar. Carmen llegó al refugio con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Era apenas mediodía, pero el dormitorio estaba vacío porque la mayoría de los residentes pasaban los domingos afuera del refugio, buscando maneras de ocupar el tiempo hasta que volvieran a abrir las puertas en la noche. Se dirigió directamente hacia su cama y sacó la maleta de debajo. Sus manos temblaban, no por la artritis esta vez, sino por la anticipación y el nerviosismo. Durante años había cargado esa Biblia sin sospechar que pudiera contener algo más que versículos sagrados. La Biblia era grande y pesada, con una cubierta de cuero café que se había agrietado con los años. Las páginas estaban amarillentas y algunas estaban sueltas. Carmen la había heredado de su madre cuando ésta murió 15 años atrás, y aunque la había conservado por valor sentimental, raramente la abría. Se sentó en el borde de la cama y puso la Biblia en su regazo. «Madre», susurró, «si realmente escondiste algo aquí, por favor, ayúdame a encontrarlo». Comenzó a examinar la Biblia página por página, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Las primeras 100 páginas no revelaron nada inusual, solo texto bíblico y algunas anotaciones en los márgenes hechas por su madre décadas atrás. Pero cuando llegó al libro de Génesis encontró algo extraño. Varias páginas estaban pegadas entre sí, como si hubieran sido selladas intencionalmente. Carmen trató de separarlas cuidadosamente, pero el pegamento viejo se resistía. Usando sus uñas, logró despegar lentamente las páginas. Y ahí, entre los versículos sobre la creación del mundo, encontró lo que cambiaría su mundo para siempre. Había 3 documentos doblados y cuidadosamente preservados. El papel era viejo, pero estaba en buenas condiciones, protegido entre las páginas de la Biblia durante más de 40 años. El primer documento era un título de propiedad a nombre de Ricardo Morales, su padre, fechado en 1978. Describía 50 hectáreas de tierra en las afueras de San Salvador, con referencias específicas a linderos y coordenadas. El segundo documento era un testamento manuscrito por su padre, firmado y con testigos, que dejaba toda su propiedad a su esposa, María Elena Morales, y después de su muerte a su hija Carmen Morales. El tercer documento era una carta de su madre,
escrita con la letra cuidadosa que Carmen recordaba perfectamente. Mi querida Carmen, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo y que necesitas encontrar lo que siempre te perteneció. Escondí estos documentos porque quería protegerte cuando eras joven. En esos tiempos, una mujer con propiedades era vista como un objetivo para hombres sin escrúpulos. Quería que encontraras el amor verdadero antes de que supieras que tenías riquezas materiales. Las tierras de tu padre siguen siendo tuyas. Nunca las vendí, aunque te dije que sí para mantenerte segura. Están registradas en la oficina de catastro bajo el número de expediente que está escrito al reverso de esta carta. Son tierras buenas y algún día valdrán mucho dinero. Usa esta herencia sabiamente, mi hija. No permitas que el dinero cambie tu buen corazón. Y recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo usas lo que tienes para ayudar a otros. Con todo mi amor, tu madre María Elena. Carmen leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su mente. Su madre había mentido durante décadas, pero había sido una mentira de amor diseñada para protegerla. Volteó la carta y encontró el número de expediente escrito con la misma letra cuidadosa de su madre. Era la información que necesitaría para reclamar oficialmente su propiedad. Se quedó sentada en la cama durante varios minutos, sosteniendo los documentos y tratando de procesar completamente lo que significaban. Si Jesús tenía razón, si esas tierras ahora valían millones debido al crecimiento urbano de San Salvador, entonces acababa de pasar de ser una indigente a ser una millonaria. Pero primero necesitaba verificar que los documentos fueran legítimos y que la propiedad realmente existiera. Necesitaba ayuda legal. Carmen guardó cuidadosamente los documentos en su bolso más pequeño, el que siempre llevaba consigo. No podía arriesgarse a perderlos o que alguien se los robara. Eran su única esperanza de cambiar su situación. El lunes por la mañana, Carmen se dirigió hacia el centro de San Salvador en busca de ayuda legal. No tenía dinero para pagar un abogado, pero había visto anuncios de clínicas legales gratuitas que ayudaban a personas de bajos recursos. Encontró una oficina de asistencia legal popular en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, con sala de espera llena de gente que claramente estaba pasando por problemas legales complejos. Cuando finalmente la atendieron, se encontró con una abogada joven llamada licenciada Martínez, una mujer de unos 30 años que había dedicado su carrera a ayudar a personas que no podían pagar servicios legales privados. «Señora Carmen», le dijo la licenciada después de que Carmen le explicó su situación, «¿puede mostrarme los documentos que encontró?». Carmen sacó cuidadosamente los papeles de su bolso y se los entregó. La licenciada Martínez los examinó durante varios minutos, usando una lupa para verificar detalles específicos. «Estos documentos parecen auténticos», dijo finalmente. «La firma del notario es genuina, los sellos son correctos para esa época, y el formato corresponde a lo que se usaba en los años 70. ¿Eso significa que son reales?». «Significa que tienen todas las características de documentos legítimos, pero necesitamos verificar en la oficina de catastro que la propiedad realmente existe y que no ha sido vendida o transferida a otra persona». «¿Cuánto tiempo toma eso?». «Normalmente unas semanas, pero en su caso voy a hacer algunas llamadas». Su situación es bastante urgente. La licenciada Martínez hizo varias llamadas telefónicas mientras Carmen esperaba. Carmen podía escuchar fragmentos de la conversación. Propiedad registrada en 1978. Título limpio. Nunca ha sido transferida. Cuando terminó las llamadas, la licenciada tenía una expresión de asombro en el rostro. «Señora Carmen, tengo noticias extraordinarias». «¿Qué tipo de noticias?». «La propiedad existe exactamente como está descrita en estos documentos. 50 hectáreas registradas a nombre de Ricardo Morales y, según el testamento, ahora legalmente suyas». Carmen sintió que le faltaba el aire. «¿Y las tierras dónde están exactamente?». «Están en lo que ahora es una de las zonas de mayor crecimiento comercial de San Salvador. Hay 3 centros comerciales construidos en propiedades adyacentes y varios desarrolladores
Han estado buscando exactamente este tipo de terreno para proyectos grandes. ¿Cuánto podrían valer? La licenciada consulté algunas notas que había tomado durante sus llamadas telefónicas. Basándome en ventas recientes de propiedades similares en esa zona, estamos hablando de entre 5 y 8 millones de dólares. Carmen se sintió mareada. ¿5 millones? Posiblemente más. Hay una empresa desarrolladora que ha estado tratando de comprar esa propiedad específica durante 2 años. Según el registro de catastro, han hecho múltiples intentos de contactar al propietario, pero como la dirección registrada era la casa donde vivió su padre hace 40 años, nunca pudieron localizarla. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero necesitamos actualizar oficialmente el registro de propiedad con su información actual. Segundo, necesitamos hacer una evaluación profesional del terreno. Tercero, si decide vender, podemos negociar con los desarrolladores interesados. Carmen se quedó callada durante varios minutos. Era demasiado para procesarlo de una vez. Hacía una semana dormía en un refugio para indigentes, preocupándose por conseguir comida. Ahora le estaban diciendo que era millonaria. «Licenciada», preguntó finalmente, ¿esto es real? ¿No es algún tipo de error? Es completamente real, señora Carmen. Usted acaba de pasar de no tener nada a ser una de las propietarias de bienes raíces más ricas de El Salvador. Durante las siguientes 3 semanas, Carmen vivió en una especie de limbo surrealista. Seguía durmiendo en el refugio porque los procesos legales tomaban tiempo, pero ahora sabía que era temporario. La licenciada Martínez estaba manejando todos los trámites necesarios para formalizar su propiedad. La evaluación profesional del terreno confirmó las estimaciones iniciales. Las 50 hectáreas valían aproximadamente $7.200.000 y había múltiples empresas interesadas en comprar la propiedad inmediatamente. Pero Carmen tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a la licenciada Martínez. Decidió no vender toda la propiedad inmediatamente. «Quiero vender solo una parte», le dijo a la licenciada, «suficiente para asegurar mi futuro, pero quiero conservar una porción para hacer algo especial con ella». ¿Qué tipo de algo especial? Carmen había estado pensando en esto durante semanas, recordando las palabras de Jesús sobre usar su nueva libertad sabiamente. «Quiero construir un hogar para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Un lugar donde puedan vivir con dignidad, donde no sean vistas como cargas, sino como personas valiosas». La licenciada sonrió. «Esa es una idea hermosa, señora Carmen, y quiero que se llame Hogar María Elena, en honor a mi madre». Cuando finalmente se completaron todos los trámites legales, Carmen vendió 20 hectáreas por $3 millones, manteniendo las 30 hectáreas restantes para su proyecto del hogar. El día que recibió el cheque por $3 millones, Carmen estaba sentada en la misma banca del parque donde había pasado su primera noche sin hogar. Había regresado ahí intencionalmente para reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Era una tarde tranquila de diciembre, y Carmen sostenía el cheque en sus manos, todavía sin poder creer completamente que fuera real. En menos de 2 meses había pasado de ser echada de su casa sin un centavo a ser millonaria. Pero lo más importante no era el dinero. Era la comprensión de que Jesús había tenido razón. Había necesario perder todo lo que pensaba que tenía para encontrar lo que realmente le pertenecía. Mientras estaba sentada en la banca, reflexionando sobre el futuro, sintió que alguien se sentaba junto a ella. Se giró y vio a Jesús, exactamente como lo había visto en la iglesia semanas atrás. «Hola, Carmen», le dijo con la misma sonrisa cálida. «¿Cómo te sientes?» «Confundida», admitió Carmen. «Agradecida, pero confundida». «¿Por qué confundida?» «Porque no entiendo por qué me pasó esto a mí. Hay miles de mujeres mayores en situaciones similares. ¿Por qué fui yo la que tenía una herencia escondida?» Jesús asintió. «Es una buena pregunta. ¿Qué piensas tú?» Carmen había estado reflexionando sobre esto durante semanas. «Creo que no fue casualidad. Creo que usted sabía sobre los documentos desde el principio. Creo que permitió que Patricia me echara
porque sabía que eso me llevaría a buscar en la Biblia. ¿Y qué más piensas? Pienso que no me dio este dinero solo para mí. Me lo dio para que pueda ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Jesús sonrió. Ahora entiendes. Entiendo que a veces tenemos que perder nuestra vida anterior para encontrar nuestro propósito real. Tu vida como la suegra agradecida pero menospreciada se terminó. Tu vida como una mujer con el poder de cambiar vidas apenas está comenzando. Carmen sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. ¿Y qué hay de Patricia? ¿Qué hay de Andrea y Luis? Todavía los amo aunque me hayan lastimado. El amor real no se basa en cómo la gente te trata, respondió Jesús. Se basa en quién eres tú. Si quieres ayudarlos en el futuro, podrás hacerlo, pero ahora será desde una posición de fuerza, no de dependencia. ¿Ellos van a saber sobre mi herencia? Eventualmente, pero para entonces ya habrás establecido tu nueva vida. Ya habrás construido algo hermoso con tu libertad. Carmen asintió. ¿Y el hogar para mujeres mayores? Va a ser más hermoso de lo que puedes imaginar. Va a ser un lugar donde mujeres que han sido descartadas por sus familias van a redescubrir su valor. Donde van a encontrar propósito y comunidad en lugar de abandono y soledad. ¿Usted va a ayudarme a construirlo? Ya te estoy ayudando, respondió Jesús. Cada vez que eliges usar tu bendición para bendecir a otros, yo estoy ahí. Cada vez que conviertes tu dolor en compasión para alguien más, yo estoy trabajando a través de ti. Cuando Carmen parpadeó, Jesús había desaparecido otra vez. Pero no se sintió sola. Se sintió acompañada por un propósito que era más grande que ella misma. Se levantó de la banca, guardó el cheque cuidadosamente en su bolso y comenzó a caminar hacia su futuro. Ya no era la Carmen que había sido echada de casa sin un centavo. Era la Carmen que había encontrado su verdadero valor, su verdadera riqueza y su verdadero propósito, y tenía trabajo que hacer. 6 meses después de encontrar los documentos en la Biblia de su madre, Carmen Rivas estaba parada en un terreno de 5 hectáreas, supervisando la construcción de lo que se convertiría en el proyecto más importante de su vida. El hogar María Elena para mujeres mayores. Ya no era la mujer demacrada y derrotada que había dormido en el refugio. Llevaba ropa elegante pero práctica, tenía el cabello bien cuidado, y sobre todo tenía una energía y un propósito que la habían transformado física y emocionalmente. Pero lo más importante era que había mantenido la humildad y la compasión que habían caracterizado toda su vida. El hogar que estaba construyendo no era solo un lugar para vivir, era una comunidad diseñada específicamente para mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias o que habían perdido sus hogares por circunstancias fuera de su control. Señora Carmen, la llamó el arquitecto, un hombre joven que había sido contratado para diseñar el proyecto. ¿Podría revisar los planos para la sala comunitaria? Carmen se acercó a la mesa donde estaban extendidos los planos. Había aprendido a leer planos arquitectónicos durante los últimos meses, determinada a entender cada aspecto del proyecto que estaba financiando. Quiero asegurarme de que la cocina comunitaria tenga suficiente espacio para que las residentes puedan cocinar juntas si quieren, dijo Carmen estudiando los dibujos. Muchas de estas mujeres han pasado décadas cocinando para sus familias. No quiero que pierdan esa actividad que les da alegría. Claro, señora. También hemos incluido talleres para diferentes actividades, costura, tejido, jardinería, incluso un pequeño espacio para quien quiera enseñar cocina a las residentes más jóvenes. Perfecto. ¿Y los apartamentos individuales? Cada uno tiene su propia cocina pequeña, baño privado, sala de estar y dormitorio. Las mujeres que vivan aquí tendrán total privacidad cuando la quieran, pero también espacios comunitarios cuando prefieran compañía. Carmen asintió con satisfacción. Había diseñado el hogar basándose en lo que ella habría necesitado durante esos días oscuros en el refugio. Dignidad, privacidad, pero también comunidad y propósito. ¿Cuándo estará listo para las primeras residentes? En 3 meses, señora Carmen. Y ya tenemos una lista de esperanza de más de 50 mujeres que quieren vivir aquí. Carmen sonrió.
La demanda había sido abrumadora desde que anunció el proyecto. Había descubierto que su situación no había sido única. Había cientos de mujeres mayores en El Salvador que habían sido abandonadas por familias ingratas o que habían perdido sus hogares por diversas razones. Su teléfono sonó. Era la licenciada Martínez. Carmen, tengo noticias interesantes. ¿Recuerdas que te mencioné que una cadena de supermercados quería comprar otras 10 hectáreas de tu propiedad? Sí. ¿Qué decidieron? Están ofreciendo $2,5 millones por 10 hectáreas. Es una oferta excelente. Carmen consideró la propuesta. Ya tenía suficiente dinero para completar el hogar y para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero 2,5 millones adicionales le permitirían expandir su proyecto significativamente. ¿Sabes qué? Acepto la oferta, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que el supermercado contrate preferentemente a mujeres mayores de 50 años para posiciones que puedan manejar. Muchas de nuestras futuras residentes van a querer trabajar, no solo recibir caridad. Es una condición inusual, pero puedo negociarla. Esa tarde, Carmen tenía una cita que había estado posponiendo durante meses. Había decidido que era hora de visitar a Patricia y a los niños. No había hablado con ellos desde el día que la echaron de casa. Había escuchado a través de conocidos mutuos que Patricia había descubierto sobre su herencia y que estaba desesperada por contactarla, pero Carmen había decidido esperar hasta estar completamente establecida en su nueva vida antes de enfrentar ese encuentro. Se dirigió hacia la casa donde había vivido durante 15 años, conduciendo el auto modesto que había comprado. No había querido nada ostentoso, solo quería algo confiable y cómodo. Cuando llegó a la casa, vio que había cambiado. El jardín que ella había mantenido durante años ahora estaba descuidado. La pintura exterior se veía gastada. Era obvio que la nueva esposa de Patricia no tenía el mismo cuidado por la propiedad que había tenido Carmen. Tocó el timbre y esperó. Patricia abrió la puerta, y su expresión cuando vio a Carmen fue una mezcla de shock, vergüenza y algo que parecía esperanza desesperada. «Carmen», murmuró Patricia. No sabía, no esperaba. «Hola, Patricia. ¿Puedo pasar?» Patricia se hizo a un lado rápidamente. Por supuesto, por supuesto. Por favor, siéntate. ¿Quieres café? ¿Agua?» Carmen se sentó en el mismo sofá donde había pasado miles de noches viendo televisión con la familia. «Estoy bien, gracias». Patricia se sentó enfrente de ella claramente nerviosa. «Carmen, nosotros hemos escuchado cosas sobre una herencia, sobre propiedades. ¿Qué has escuchado exactamente? Que encontraste documentos de tu padre, que tenías tierras que valían millones. Carmen, si eso es cierto, yo quiero que sepas que lo siento mucho por cómo te traté. Estaba confundida, estaba presionada por mi nuevo esposo». Carmen estudió el rostro de Patricia. Podía ver que el arrepentimiento era real, pero también podía ver que estaba motivado principalmente por el conocimiento de su nueva riqueza. «Es cierto», confirmó Carmen. «Encontré una herencia que no sabía que tenía». Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. «Carmen, por favor, perdóname. Cometí un error terrible. Eres parte de nuestra familia. Esta siempre fue tu casa». «¿Dónde están Andrea y Luis?» «En el colegio, pero llegan en una hora. Estarían tan felices de verte. Te han extrañado mucho». Carmen asintió. «Me gustaría verlos». «¿Y tu nuevo esposo?» Patricia bajó la mirada. «Se fue hace 2 meses. Cuando se enteró de que te había echado de casa y que tú tenías dinero, dijo que yo era una idiota. Que podríamos haber sido ricos si me hubiera tratado mejor». Carmen sintió una mezcla de tristeza y justicia poética. «¿Y cómo están las cosas financieramente?» «Muy difíciles», admitió Patricia. «Sin tu ayuda con los niños, he tenido que pagar niñera. Sin tu contribución con los gastos de la casa, apenas puedo pagar las cuentas. Y ahora, sin mi nuevo esposo». Patricia comenzó a llorar abiertamente. «Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de cómo te traté, pero ¿podrías ayudarnos de alguna manera?» Carmen había sabido que esta conversación llegaría. Había estado preparándose para este momento durante meses. «Patricia»,
Voy a ser muy honesta contigo. Lo que me hiciste me lastimó profundamente. Me echaste cuando más vulnerable estaba, cuando más necesitaba el apoyo de mi familia. Patricia asintió, llorando más fuerte. Lo sé y me arrepiento todos los días. Pero, continuó Carmen, también entiendo que estabas bajo presión, que tenías tu propia vida que reconstruir después de la muerte de Miguel. Y aunque no justifica cómo me trataste, puedo entender que tomaras decisiones desde el miedo y no desde el amor. ¿Eso significa que me perdonas? Carmen se quedó callada por un momento. Te perdono. Pero eso no significa que las cosas van a volver a ser como eran antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no soy la Carmen que vivía aquí, que dependía de tu buena voluntad para tener un hogar. Ahora soy una mujer independiente con mis propios proyectos y mi propia vida. Patricia parecía confundida. ¿Pero no quieres regresar a casa? Esta ya no es mi casa, Patricia. Mi casa ahora es el hogar que estoy construyendo para mujeres como yo, mujeres que han sido abandonadas, pero que han encontrado una segunda oportunidad. ¿Entonces no vas a ayudarnos? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Voy a ayudar a Andrea y Luis porque los amo y porque son prácticamente mis nietos. Voy a establecer fondos educativos para ellos que les asegurarán que puedan ir a la universidad y tener oportunidades que tú y yo nunca tuvimos. Patricia se veía aliviada. Gracias, Carmen. Eso significa... Pero, interrumpió Carmen, a ti te voy a ayudar de una manera diferente. ¿Cómo? Te voy a ofrecer trabajo en el hogar que estoy construyendo, trabajo real, con salario digno, donde puedas usar tus habilidades administrativas para ayudar a dirigir la residencia. Patricia se quedó confundida. ¿Trabajo? ¿Para ti? No para mí. Para las mujeres que van a vivir en el hogar. Necesito a alguien que entienda las necesidades de mujeres mayores, alguien que haya cometido errores y haya aprendido de ellos. ¿Y por qué me ofrecerías trabajo después de cómo te traté? Carmen sonrió con una sabiduría que no había tenido 6 meses atrás. Porque aprendí que guardar resentimiento me hace más daño a mí que a la persona que me lastimó. Y porque creo que la gente puede cambiar si se le da la oportunidad. En ese momento llegaron Andrea y Luis del colegio. Cuando vieron a Carmen en la sala, corrieron hacia ella con una alegría que casi la hizo llorar. «Abuela Carmen», gritó Luis abrazándola fuertemente. «¿Dónde has estado? Te hemos extrañado mucho». Andrea, ahora de 18 años y más consciente de las complejidades de la situación, se acercó más cautelosamente. «Abuela, ¿estás bien? Mamá nos dijo que te fuiste porque querías independencia, pero nosotros sabíamos que algo más había pasado». Carmen abrazó a ambos jóvenes, sintiendo el amor genuino que siempre había existido entre ellos. «Estoy muy bien, mis niños. Mejor de lo que he estado en años». «¿Puedes venir a vivir con nosotros otra vez?», preguntó Luis con esperanza. «No voy a vivir aquí otra vez», respondió Carmen honestamente. «Pero voy a estar en sus vidas. Voy a ayudarlos con sus estudios. Voy a estar aquí para los momentos importantes y siempre van a poder contar conmigo». «¿Dónde vives ahora?», preguntó Andrea. «Estoy construyendo un hogar muy especial para mujeres como yo. Y cuando esté terminado, quiero que vengan a visitarme allá. Quiero que conozcan a las mujeres increíbles que van a vivir allí». Patricia escuchó la conversación con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque Carmen no había cortado completamente el contacto con la familia, pero tristeza, porque se daba cuenta de que había perdido algo precioso que nunca podría recuperar completamente. Esa noche, Carmen regresó a su apartamento temporal sintiendo una mezcla de emociones. Ver a los niños había sido maravilloso, pero la conversación con Patricia había confirmado lo que ya sabía. Su vida anterior había terminado definitivamente. 3 meses después, el hogar María Elena abrió sus puertas. Era un complejo hermoso de edificios de 2 pisos, rodeado de jardines que las mismas residentes habían diseñado y plantado. Cada apartamento tenía vista a los jardines o a las montañas que rodeaban San Salvador. Las primeras 20 residentes se mudaron con una ceremonia sencilla pero emotiva. Carmen había conocido personalmente a cada una de ellas durante el proceso de selección,
y cada una tenía una historia similar a la suya. Mujeres que habían dedicado sus vidas a sus familias solo para ser abandonadas cuando más las necesitaban. María González, de 68 años, había criado a 6 hijos como madre soltera. Cuando ya no pudo trabajar debido a problemas de salud, ninguno de sus hijos quiso cuidarla. Rosa Hernández, de 75 años, había cuidado a su esposo durante 10 años de enfermedad de Alzheimer. Cuando él murió, sus hijastros la echaron de la casa porque querían venderla. Ana Pérez, de 70 años, había trabajado toda su vida como empleada doméstica para mantener a su familia. Cuando se enfermó, perdió su trabajo y su vivienda el mismo día. Cada historia era diferente, pero todas tenían elementos en común: sacrificio, dedicación y abandono injusto. Pero ahora, todas tenían algo nuevo: dignidad, comunidad y esperanza. El día de la inauguración oficial, Carmen estaba parada en el jardín principal, viendo a las residentes interactuar. Algunas estaban plantando flores juntas, otras estaban en la terraza comunitaria tejiendo y conversando, algunas estaban en la cocina preparando el almuerzo para toda la comunidad. Era exactamente la visión que había tenido cuando decidió usar su herencia para este proyecto. Mujeres que habían sido desechadas por la sociedad, redescubriendo que tenían valor, propósito y capacidad de crear alegría. Se le acercó Patricia, que había aceptado el trabajo como administradora del hogar y que había demostrado ser eficiente y dedicada en su nueva posición. «Carmen», le dijo Patricia, «quería agradecerte otra vez por darme esta oportunidad. ¿Cómo te has sentido trabajando aquí?» «Ha sido revelador», admitió Patricia. «Escuchar las historias de estas mujeres me ha hecho entender lo que te hice de una manera que no había entendido antes». «¿Qué quieres decir?» «Todas estas mujeres dieron todo lo que tenían por sus familias igual que tú, y todas fueron abandonadas cuando ya no eran útiles, igual que tú. Trabajar aquí me ha ayudado a entender que no era solo mi suegra que me estorbaba. Eras una persona valiosa que merecía respeto». Carmen asintió. «Todos merecemos respeto, Patricia, especialmente cuando somos vulnerables. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente?» Carmen miró alrededor del hogar próspero, lleno de mujeres que habían encontrado una segunda oportunidad en la vida. «Ya te perdoné completamente, pero más importante, me perdoné a mí misma por haber permitido que mi valor dependiera de lo que otros pensaran de mí». Esa tarde, mientras Carmen caminaba por los jardines del hogar, se encontró con alguien que ya esperaba ver. Jesús estaba sentado en una de las bancas bajo un árbol de mango que las residentes habían plantado. «Hola, Carmen», le dijo con la sonrisa familiar. «Sabía que vendría hoy», respondió Carmen, sentándose junto a él. «¿Cómo lo sabías?» «Porque hoy se cumple exactamente un año desde que me echaron de casa y porque finalmente entiendo completamente lo que quería enseñarme». «¿Qué es lo que entiendes?» Carmen miró hacia el hogar lleno de actividad y vida. «Entiendo que mi vida real no comenzó hasta que perdí la vida que pensaba que quería. Entiendo que a veces Dios tiene que quitarnos lo que pensamos que necesitamos para darnos lo que realmente necesitamos». «¿Y qué necesitabas realmente?» «Necesitaba aprender mi propio valor. Necesitaba descubrir quién era yo cuando no estaba tratando de ganar el amor de gente que no me valoraba. Necesitaba encontrar mi propósito real». Jesús asintió. «¿Y cuál es tu propósito real?» «Demostrar a otras mujeres que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el abandono no es el final de la historia, sino el comienzo de un capítulo nuevo». «¿Y qué hay del dinero? ¿Ha cambiado quién eres?» Carmen consideró la pregunta. «El dinero me dio opciones que no tenía antes. Me dio la capacidad de crear este lugar, de ayudar a otras mujeres, de ser independiente. Pero no cambió mi corazón. Sigo siendo la misma persona que ama profundamente y que encuentra alegría en cuidar a otros. Pero ahora cuidas desde un lugar de fortaleza, no de debilidad». «Exactamente. Antes cuidaba a otros porque sentía que era mi obligación, porque necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Ahora cuido a otros porque elijo hacerlo, porque tengo la capacidad de hacer una diferencia positiva en sus vidas». Jesús se levantó de la banca.
Tu trabajo aquí apenas está comenzando, Carmen. ¿Qué quiere decir? Este hogar va a inspirar otros proyectos similares. Otras mujeres van a ver lo que has creado y van a encontrar la valentía para empezar sus propias segundas oportunidades. Tu historia va a demostrar que nunca es demasiado tarde para descubrir que eres más fuerte y más valiosa de lo que jamás imaginaste. ¿Y usted? ¿Seguiré viéndolo? Siempre estaré presente cuando necesites recordar que tu valor no depende de cómo otros te traten, sino de quién decidiste ser en respuesta a cómo te trataron. Cuando Carmen parpadeó, Jesús había desaparecido, pero se quedó sentada en la banca por varios minutos más, observando a las mujeres en el hogar que había creado con su segunda oportunidad. 2 años después, el hogar María Elena había expandido para incluir 3 edificios más, una escuela de oficios para mujeres mayores y un programa de microcréditos que ayudaba a las residentes a iniciar sus propios pequeños negocios. Carmen había establecido una fundación que ya había financiado la construcción de 5 hogares similares en otros países de Centroamérica. Su historia había sido documentada en libros y películas, inspirando a mujeres de todo el mundo a no aceptar el abandono como el final de sus historias. Pero lo que más orgullosa la hacía sentir no eran los reconocimientos internacionales o las invitaciones a hablar en conferencias. Era la transformación que veía todos los días en las mujeres que vivían en los hogares que había creado. Mujeres que habían llegado sintiendo que sus vidas habían terminado, ahora tenían proyectos, relaciones, propósitos. Algunas habían encontrado el amor por primera vez en décadas. Otras habían descubierto talentos artísticos que nunca habían tenido oportunidad de desarrollar. Muchas se habían convertido en mentoras para otras mujeres más jóvenes. El día que Carmen cumplió 75 años, las residentes de todos los hogares que había fundado organizaron una celebración que duró 3 días. Había música, baile, exposiciones de arte hechas por las residentes y presentaciones sobre los proyectos que habían iniciado. Pero el regalo más significativo llegó de una fuente inesperada. Andrea y Luis, que ahora eran adultos jóvenes, habían decidido estudiar trabajo social y geriatría, inspirados por el trabajo de Carmen con mujeres mayores. «Abuela», le dijo Andrea durante la celebración, «quiero que sepas que lo que construiste cambió no solo tu vida, sino la mía también. Me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas para ti mismo, sino en lo que creas para otros». Carmen abrazó a su nieta adoptiva, sintiendo que el círculo se había completado de una manera hermosa. La mujer que había sido echada de casa por ser vista como una carga, ahora era vista por su familia como un ejemplo de fortaleza y propósito. Esa noche, mientras Carmen se preparaba para dormir en su apartamento en el hogar que había creado, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en 3 años. Ya no era solo Carmen Rivas, la suegra abandonada. Era Carmen Rivas, la fundadora de una movement que había demostrado que las mujeres mayores no eran problemas que resolver, sino recursos que valorar. Pero más que los títulos o los reconocimientos, Carmen sabía que había logrado algo que el dinero no podía comprar. Había transformado el dolor más profundo de su vida en el propósito más grande de su vida. Y mientras se quedaba dormida, podía escuchar los sonidos del hogar lleno de vida, mujeres riéndose en la terraza comunitaria, el televisor en la sala común donde algunas residentes veían películas juntas, el sonido suave de alguien cantando en uno de los apartamentos. Eran los sonidos de la segunda oportunidad, los sonidos de la dignidad restaurada, los sonidos de mujeres que habían aprendido que nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente para sus historias. Carmen sonrió en la oscuridad, sabiendo que cuando despertara en la mañana, tendría otro día lleno de propósito por delante. Porque había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los millones que había heredado, sino en las vidas que había tocado, las esperanzas que había restaurado y el amor que había multiplicado. Y esa era una riqueza que nadie podría quitarle jamás. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like para que más mujeres sepan que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Comparte para que más familias entiendan
que nuestros mayores no son cargas, sino tesoros que merecen respeto y dignidad. Suscríbete para más historias que te recordarán que Dios tiene maneras misteriosas de convertir nuestras traiciones más dolorosas en nuestras bendiciones más grandes. Porque a veces, las pérdidas más devastadoras son el comienzo de las ganancias más hermosas. Y cuando una mujer encuentra su verdadero valor, no solo cambia su propia vida, sino que cambia el mundo para todas las mujeres que vendrán después de ella.